Seguimos ahora con el turno de intervenciones. Bueno, yo quería preguntar por dos cosas. La ordenanza de movilidad de Córdoba, que vi a Alfonso Perona en febrero y me dijo que ya la había mandado al ayuntamiento y la ordenanza está en un cajón y yo veo que otras ciudades, a pesar de que tenemos un gobierno en funciones, pues otras ciudades están sacando ordenanzas de movilidad, ¿no? Fundamentalmente, y más Córdoba aún, que creo que la nuestra, si no me equivoco, es del 85 o algo así, vamos. Es muy antiguo, sí. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué va a pasar con la ordenanza de movilidad? Y luego mi segunda pregunta es sobre un tema que ha surgido en la jornada, que este señor ha preguntado hace poco, que es el tema de la participación de los colectivos y de las personas en la movilidad. Yo me acuerdo que cuando Ana Tamayo era concejal de movilidad, pues no reunía a la comisión de movilidad, no reunía a la comisión de accesibilidad del casco histórico y nos hizo la promesa de que se iba a hacer un observatorio de la movilidad en Córdoba donde podríamos participar pues colectivos y representantes de la sociedad. ¿Cómo se va a enfocar la participación en movilidad en esta ciudad a partir de ahora? Bueno, empiezo yo por el tema del plan de la movilidad, ¿no? El plan hay un borrador, es cierto, vino, se ha reestudiado, tiene defectos. La ordenanza. Tiene defectos y aparte, pues, sabéis que estamos pendientes de que salga el artículo, que es el 150 o 100, un artículo del Reglamento General de Circulación donde va a incluir ya los vehículos de movilidad personal, ¿no? Y cuando ya decida qué se va a hacer con toda esa historia, nos meteremos de lleno y la acabaremos. Ahora mismo ponerse a hacer una ordenanza de movilidad que no esté completa no tiene sentido mientras no aparezca ese artículo, que además creo que hace poco tiempo Pere Navarro dijo en un programa de televisión que era inminente su aprobación. Y creemos que en este otoño estará aprobado, con lo cual en ese momento pues ya incluiremos todo lo que venga y ya, para no hacer algo que no sea lo que hay que modificar rápidamente. Es mucho mejor esperar que todo lo que esté referente a esos vehículos, que además son muy importantes en el futuro, estén incluidos en esta ordenanza y hasta ese momento no la terminaremos. Pero otras ciudades lo están haciendo. Sí, sí, Barcelona, grandes ciudades, pero Córdoba es mucho más pequeña y es conveniente, que es algo que va a ser importante, incluirlo. O sea, en Barcelona probablemente el patinete sea una de las cosas mucho más pequeñas que comparativamente con Córdoba. Córdoba el patinete será importante. La ordenanza de movilidad incluye la carga y descarga, incluye muchas más cosas que realmente, pues en Córdoba el patinete, probablemente en Barcelona el patinete se presenta algo poco importante y el resto pues es mucho. Aquí sería más importante porque la ciudad es diferente, no tenemos espacios y habrá que pensar si lo metemos en la calzada, que probablemente se meta en la calzada y todas esas historias. Por eso no se ha acabado, eso está parado, está en stand-by. Que realmente patinete en Córdoba incluso tenemos poquísimo, ¿no? Bien, pero ya tenemos, por ejemplo, tenemos ya experiencia de que hay una empresa que quiere meterse, todavía no se ha dicho nada, es que sí, que eso viene para quedarse. Nosotros vamos un poquito a remolque, por eso no se ha acabado, si no ya estaría probablemente muy avanzada. Pero ya tenemos un borrador. Continuamos. ¿Qué más? El segundo tema era... Yo en eso yo no sé cómo... eso lo montaste tú. Yo no sé cómo se hizo en el pasado, porque realmente desde que yo estoy aquí no ha habido ninguna reunión al respecto. Yo lo que me acuerdo, la participación ciudadana, efectivamente, en el plan de movilidad del 2013, que se aprobó en pleno, con un proceso participativo importante, que tuvimos conferencias, tuvimos una participación ciudadana, yo creo, de calidad, además, que se recogió, además, en el propio documento. Establecía, al final no era un observatorio de la movilidad, se estableció, y creo que lo recuerdo bien, una mesa de la movilidad. Es otra terminología. Bien es cierto que en el plan de movilidad, en el documento de síntesis que se aprobó, venía definido en un párrafo cuáles eran las funciones de esa mesa, quizás quién la componía no. Bueno, la verdad es que
que como todas las cosas que se necesitan seguimiento y necesitan pues, una perseverancia, son difíciles. Existe ese modelo. Lo interesante, yo creo, es continuar con la implantación. Retomarlo. Claro, y retomarlo cuando sea posible. Yo creo que es posible una participación. No sé si con ese modelo, da igual el modelo. Al final, lo que te interesa es buscar consenso, buscar la alianza de los ciudadanos, de todos, para que el liderazgo de la ciudad lo lleven nuestros políticos, pero solo el liderazgo, la ciudad es para los ciudadanos y no quizás para los cordobeses. La ciudad de Córdoba no es solo para los residentes, para los que tienen coche, para los que tienen coche y no tienen plaza de aparcamiento. No, somos muy... aspiramos a pocos y queremos resolver solamente los problemas de unos pocos que muchas veces condicionan pues, bueno, la verdadera envergadura y el reto y la planificación estratégica, que luego si queréis hablamos, de la ciudad. ¿Otra pregunta? Allá al fondo. Sí, yo quería hacer una pregunta a Fernando. El tema del aparcamiento, bueno, me ha resultado muy interesante, ya no porque sea un tema de una patente industrial, arquitectónica, que permite duplicar el espacio de aparcamiento, porque realmente lo que está apareciendo es como una especie de un segundo nivel o una planta alta dentro del propio espacio, de tal manera que incluso se podría pensar que con estructuras de ese tipo podemos conseguir aparcamientos sin sacrificar el espacio público, porque la plaza podría estar arriba, por ejemplo, se me ocurre. Es básicamente una de las cosas que han hecho en la Seta en Sevilla, de una manera bastante más mostrenca, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahora la pregunta es, porque claro, parece que la clave está, y es una clave importante porque es consustancial a la solución, en entenderlo como un carácter mueble, un carácter, digamos, móvil y temporal. La experiencia, o tú sabes qué experiencia ha tenido eso con respecto a la gestión de licencias. Es decir, ¿ha habido algún caso que tú conozcas que esto... porque, claro, el sistema puede ser muy rápido, pero entiendo que la administración, en este caso una gerencia de urbanismo, quien otorgue licencias, tiene que ser receptiva ante la idea. No sé si habéis encontrado resistencia en ese sentido o comprensión, no sé, preguntarte. Gracias. Una buena pregunta. Hemos tenido casos de 10 años y casos de 2 meses. Es voluntad política principalmente, porque técnicamente no tiene ninguna particularidad que haga que el sistema no se pueda ejecutar, o sea, no se pueda ensamblar. No afecta nada. No afecta nada. Entonces ya te puedo decir, Palermo 10 años y Córdoba no lo sabemos, Mérida 2 meses. El caso de Mérida fue curioso porque hubo unas elecciones y se reunieron con un partido, dio el ok y mientras que sacó la licitación llegaron las elecciones, cambió el signo político y el siguiente partido, en el mismo tiempo de rápido, volvió a decir que sí y se montó. En este caso parecía que la necesidad era evidente, el sistema funcionaba y voluntad política principalmente. ¿Hay otra pregunta ya al fondo? Y burocracia, claro, porque todos los papeles que se generan, pues eso lleva tiempo, no se puede adjudicar porque a lo mejor pues, claro, supone endeudamiento o no supone, pues, o si es renting o si es... El caso de Mérida concretamente, pues era un espacio público, salió una licitación para la concesión de ese espacio a un gestor privado, que todos conocéis, de los grandes, gana, porque pone menor precio de tarifa, porque va a ofrecer más extras en el parking, por una serie de requerimientos y tal. Pero fue muy rápido. Incluso os digo más, en el caso de Mérida, el primer caso fue el ayuntamiento que lo saca a licitación pública para un gestor privado, pero pocos meses después el segundo empresario, un empresario privado, que es el que os comentaba antes de la carpintería, para uso privado tarda prácticamente el mismo tiempo. Ocurre que encontramos
técnicos en el ayuntamiento que, bueno, pues tenían tiempo. Y le informó. ¿Perdón? Le informaría favorablemente, todo iría bien. Informó favorablemente, no hubo Todo nada en esto contra y todo salió muy, muy rápido. Pero ya os digo que depende. Yo quería hacer una postilla y aprovecho porque tenemos poco tiempo y quiero que a las 2:15, si me permitís, estemos comiendo y tomando la copa de vino. Y porque la clausura va a ser muy rápida. Que quería introducir un matiz que no ha dado tiempo a verlo en mi exposición, que lo tenía preparado, y Fernando ha pasado un poco, lógicamente, de paso, pero no se está planteando, y yo siento mucho haberme descoordinado con lo que tenía que decir, pero no es duplicar aparcamientos. O sea, lo que traíamos desde aquí, desde mi ponencia por lo menos, era una solución, una herramienta para la movilidad. Yo no quiero que tengamos artefactos para duplicar los aparcamientos, para nada. Yo lo que quiero es resolver los problemas de movilidad, que haya un sistema de transporte integral, que haya pues las carriles bicis de la ciudad que necesita en su red básica que se complete. Yo lo que quiero es que se haga esa planificación y se lleve a cabo. Sí, y si para ello necesito, ¿no? No, lo que trata es que los coches están y es una forma de duplicar espacio. Si duplicamos espacio, ese espacio que liberamos es el que podemos dar justo para la supermanzana. Es que si queremos, los coches desgraciadamente están y todavía no se van a ir. Cuando se vayan, pues ya buscaremos solución, pero mientras se van, sí, lo que yo quería mientras se van, y además si vienen los eléctricos, el espacio, como he dicho, nos ahorraremos ruido y combustión, pero el espacio sigue estando, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, pues ese espacio lo ahorramos ese espacio, que es multiplicar por 2, que es una barbaridad, y si hablamos ya, pueden dar hasta 4 alturas, que dan hasta 4 alturas, con un poquito de cimentación, no mucha cimentación, que a lo mejor aquí podemos llegar, porque si aquí, afortunadamente, los restos no aparecen a 1 metro o a 1,5 metros, probablemente aparezcan en sitios a 3 o 4 metros, el cual si estamos por encima no pasa nada, y llegamos a 3 o 4 alturas, bien mimetizados en el entorno, pues es que podemos liberar muchísimo espacio. Porque... Máximo, ¿y te parece bien, además de eso, que me parece fantástico, que tuviera una planta más, por ejemplo? La planta baja, yo no pondría nunca en una planta baja de ese aparcamiento, nunca pondría coches, salvo los de minusválidos. Pondría logística, la logística, los patinetes eléctricos, la recarga de mercancía, la distribución de la última milla, todo eso estuviera ahí, los servicios técnicos que necesitamos. En la planta de arriba pondríamos aparcamientos, si hacen falta, de rotación también, para que los que se quieren venir a una zona que es un centro comercial abierto, pues que puedan acceder a un parking pagando ellos. Y arriba a lo mejor tenemos que tener un aparcamiento solidario, un aparcamiento gratuito, lo mismo que tenerlo un tiempo, mientras los coches efectivamente se convierten en chatarra, que en 10 años los coches estos coches no van a necesitar aparcamiento. Llevan el 90% de su tiempo durmiendo en la calle, sin utilización, cogiendo polvo, pero dentro de 10 años van a estar en la chatarra. Y habrá otras cosas que Fernando nos dijo que podía haber. Sí, pero llegará, pero todavía no ha llegado. Cuando vaya llegando el coche compartido, pues no harán falta tantos coches en la calle. Lo importante es que te estás inventando. Pero es que eso es versátil, porque si o se desmonta o esa planta de arriba se utiliza para pistas, que también está muy bien, o para zonas de ocio. Es que todo eso se puede aprovechar. Sí, yo no me quería ir sin responder rápidamente a la pregunta que hizo anteriormente cuando yo estaba en la silla. Ay, perdón. No. Que no recuerdo, el profesor de física que hizo un comentario sobre el aparcamiento. Yo creo que esto es un tema más semántico. Ahí ponía realmente, yo consultaba lo que ponía en la diapositiva, ver problemas de aparcamiento. Realmente, si le damos a un arquitecto un suelo con agua y con resto arqueológico, evidentemente es un problema para él a la hora de diseñarlo en tiempo, en economía, en lo que sea. Todos hemos entendido perfectamente que no es un problema la arqueología, evidentemente. Aquí lo que se trata, de hecho, aquí lo que se trata es que Córdoba tiene muchos restos arqueológicos. Claro. El nivel freático no hay problema, además ya está todo inventado, ya hay 20.000 cajones de que se pueden hacer que son impermeables. Ese aspecto no tenemos problema. Claro. Pero sí tenemos un problema de que los restos, pues como lo sabéis, yo recuerdo que para el aparcamiento que se hizo en La Victoria, las cartas primeras que se hicieron hace muchísimos años las hice yo. ¿Sabes? Me acuerdo que había aparecido el funerario, aparecido en las primeras, con lo cual por eso se excavó. Y entonces ya por eso se decidió ir atrás, porque había aparecido ya el primer resto, apareció un poquito del resto en la calzada romana, aún no apareció. Entonces quiere decir que y por eso se hizo no arriba, sino que se pasó abajo. Y se tardó mucho tiempo y no ha sido de los peores, pero hay otros que se han parado, se han abierto y se han tapado, ¿no? Del Boulevard, por ejemplo, del Boulevard, recordáis, fue el primero y no funcionó. Aquí es muy difícil conseguirlo. De esta forma es muy fácil.
Ahí aparecieron restos. Claro, digo que aquí, pero este sistema que este sistema da 2 plantas, y si queremos ya regar un poquito más, que es con cimentación ligera, pues podemos llegar a 3 plantas o 4 plantas. Si llegamos a 3 o 4 plantas, ya tenemos espacio más que suficiente. No es que queramos... el tema es que aquí es como pasa como siempre. Si queremos hacer zona compartida, como hablamos aquí, que sea más zonas verdes, más espacios, pues el problema está que todo el mundo empieza a decir, ¿y qué hacemos con los coches? Pues claro, es el problema. ¿Qué hacemos con los coches? Pues si los coches ya están resueltos, pues ya sí se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Ya la ciudad puede ser más habitable, puedes poner veladores, mesas, pasear, zonas verdes. Bueno, pero Córdoba es una ciudad donde invita a salir a la calle porque la climatología invita casi todo el año. Hay que recordar que es una ciudad agradable para pasear y para estar sentado. Nos quitamos los veladores y ponemos otra cosa. La pregunta de aquel señor del fondo. Buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Cabaleiro, de AUSA, Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas. Y no sé si Fernando se acordará de mí. Perfectamente, pero don Francisco. Hace 7 o 8 años, creo que fue la última vez que hablamos sobre este tipo de aparcamientos. Empezamos posiblemente hace 12. Yo quería apuntar, primero, que tiene efectivamente muchísimas virtudes y aporta muchas soluciones este tipo de aparcamientos. Nosotros hemos intentado venderlos, se lo hemos propuesto a muchas instituciones, ayuntamientos, y hemos tenido 0 de éxito, porque hay que tener en cuenta que tiene una dificultad desde el punto de vista de gestión de los ayuntamientos. ¿Perdón? Y esto lo voy a relacionar... No se ha oído eso, Francisco. Micrófono, por favor. Tiene un punto de dificultad este tipo de aparcamientos desde el punto de vista de la gestión y permisos de los ayuntamientos. Y lo voy a apuntar. Primero introduzco la variable económica, y es que, siendo cierto que cuesta 4 veces menos por plaza, aproximadamente, sí es cierto que si un aparcamiento subterráneo se están haciendo concesiones a 38, 40 años, tú el solar lo tienes que inmovilizar para 10 años para seguir obteniendo un retorno de la inversión razonable para poder hacer la inversión. Y en ese punto nosotros hemos encontrado, es posible que en Córdoba lo solucionen, la dificultad para inmovilizar un terreno, un solar, con una estructura metálica, aunque sea desmontable, durante aproximadamente 10 años, para que exista el retorno de la inversión. Y lo dejo, obviamente, ya a los comentarios de Fernando. Gracias. Bueno, esa era una de las dificultades que te has encontrado tú. Yo me he encontrado miles, ¿no? y de múltiple índole. Esto es cierto, eso es cierto. Cuando hay un gestor privado hay que pagar la estructura, lo primero, los gastos generales que acarrea la gestión, y después la empresa tiene que ganar dinero. Cuando hacemos un plan, y eso evidentemente necesitas un número de años. Cuando la compra es pública, no hay una necesidad de ese retorno económico porque es un servicio que se está ofreciendo. Entonces, bueno... yo apostillo. Como yo el planteamiento que insisto es, yo quiero hablar de mi libro, y quiero hablar del libro de esta señora que tenemos aquí, que yo conozco hace tiempo, y yo plantearía el tema del sistema integral de transporte público. Imaginad que queremos traernos el Transmilenio de Bogotá, un trocito de él, a Córdoba, y lo queremos traer ya. O sea, hacer que los albañiles o los pintores, porque a lo mejor no necesitamos demasiados albañiles como en el tranvía si hacía falta, hay muchos ingenieros eléctricos y mucha problemática. Imaginad que pintando a lo mejor en el suelo y aprovechando y adaptamos las ciudades, la ciudad del contorno para que además los usuarios de ese transporte quieran acceder y no haya ningún tropiezo en la acera, no esté todo perfecto. Imaginaros que para hacer eso, la idea es, vamos a hacer planes estratégicos como Soledad, que me ha parecido estupenda, magnífica su intervención, y creo que le ha mirado a los ojos a Miguel Ángel, que ahora no lo veo, pero se lo recordaremos lo que tú le has dicho. Lo importantísimo de verdad es que la ciudad tenga un plan estratégico. ¿Dónde van a ir sus infraestructuras? No decir por aquí, Claro, porque el aparcamiento, olvidaros, es una solución, no es un proyecto, es una partida más. Ciudad y se planta un edificio que tiene 800 empleados y tiene no sé cuánta gente allí, pues claro, es que si hubiera un plan estratégico y dijeran, la universidad va a ir allí, el centro comercial va aquí, todo esto va a ir aquí y todo esto va a ir aquí, pues se acaban muchísimos problemas porque ya se planificaba a priori, no a posteriori. Pero bueno, también en las ciudades construidas también se pueden hacer cosas. Claro, se puede hacer.
No, con un ya sistema lo de estamos estos- haciendo, pero no es lo mismo. Claro. Las incógnitas son más. No es lo mismo Sí, pero para yo el planificar. sistema ha puesto, y no sé qué dice Ana Tamayo, que es la responsable, ¿no?, de este BRT futuro que creo que va a tener Córdoba. Es que no me ha dado tiempo a leer el periódico, si hay algún periódico que le haya dicho. Y No, que bueno, me gustaría ayer- que nos Eso contara ya algo, estamos. si Al fin y al parece cabo, a ustedes. yo, si me permitís, lo que pasa es que a mí no me gusta interrumpir, prefiero No, que tú coger la mano y que... habla lo que quieras. Si me dejas. Muchas gracias, Máximo. Bueno, yo quería deciros que al final, como estamos hablando de intermodalidad, aquí se nos llena la boca a todos, yo creo que de ciudad sostenible, ciudad amable. Yo llevo ya muchos años de la mano del mejor maestro que podía tener Córdoba y al que yo creo que nuestra ciudad, nuestra magnífica ciudad, que tenemos que estar muy orgullosos, vayamos a donde vayamos y no que vengamos aquí y nos parezcamos que las demás son extraterrestres y nosotras no. Yo creo que al revés, tenemos que ser nosotros los que llevemos nuestra ciudad, porque tenemos muchísimo de lo que presumir, pero no solo de antes, sino también de ahora y de estos últimos años que se han hecho. Esas soluciones de las que comentaba Antonio, ¿no?, al principio, ¿no?, de que tantos agentes han intervenido, diferentes gobiernos, muchos técnicos. Bueno, pues yo creo que si hay un técnico y un magnífico técnico que ha trabajado por esta ciudad por y para, y de donde venimos muchos de los que estamos aquí, es desde luego Antonio Valdenebro, que hay que decirlo con su nombre y con su apellido. O sea, esto yo creo que no sería lo mismo si no hubiéramos bebido un poco todos de Antonio Valdenebro. Entonces, dicho esto, yo creo que es muy importante hablar al final de intermodalidad con respeto y naturalidad. Quiero decir, que los que muchos de nosotros hablamos de intermodalidad, pero al final nos quejamos de los patinetes, nos quejamos de los coches, y forman parte también de la movilidad, y están ahí. O sea, tampoco vamos a querer quitarlos todos de un plumazo y vamos a defender la bici como la que más. Yo creo que nosotros, cuando yo era teniente alcalde, en su momento, y llevaba el tema de movilidad, se hizo el avance mayor en carril bici. Por ejemplo, en esta ciudad, con el poquito dinero que había en aquella época, con el poquísimo dinero de la mano de la Junta, y al final aquello quedó inconcluso y está pendiente a ver si se termina o no. Yo creo que todos los modos necesitan nuestro respeto, pero necesitan también su utilización. Y esto de los aparcamientos, que a mí, actualmente, como gerente de Ocorsa, me da mucho miedo. Me da mucho miedo, por un lado, y creo que se puede aprovechar muchísimo por otro. Mucho miedo porque todo lo que sea facilitar coches, la situación de los coches y el almacenamiento, el almacenaje, que es fundamental, pues de alguna manera perjudica al uso del transporte público por determinadas zonas, Por otro lado, también depende de cómo se gestione. Si van a ser exclusivamente para residentes, como no cabe otra, en nuestro magnífico casco histórico, que tiene sus inconvenientes para vivir, porque los tiene, pero tiene tantas ventajas que no puedes disfrutar si vives enfrente del Corte Inglés. Quiero decir, cada cosa tiene unas ventajas y unos inconvenientes, y hay inconvenientes que son prácticamente imposibles de solventar. Y es que nosotros, esa almendra que en Vitoria, y todos tenemos a Vitoria como un enorme modelo, yo en su día fui y me quedé 3 días allí y estaba maravillada, es una almendrita, es una almendra pequeña. Nuestra almendra, nuestro casco histórico, tiene 2 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad y tiene 240 hectáreas. Y nosotros como Ocorsa ni debemos ni casi que podemos pasar. Pero es que no debemos, ni los coches, porque en su momento, o los coches exclusivamente, evidentemente, de los residentes y determinadas necesidades especiales, por supuesto. Yo parto del tráfico en general, no de lo otro que en su día, pero que en su día la mezquita era una glorieta, y yo me acuerdo que lo decía Antonio, es que tenemos la glorieta más cara del mundo, porque la mezquita era una glorieta y no había horario prácticamente de carga y descarga. Y entonces yo me acuerdo de ver las excursiones de los japoneses, de las personas que venían a visitarnos, entre los camiones de Coca-Cola, por ejemplo. Quiero decir, aquello era un poco surrealista. Ahí hubo que trabajar mucho desde el respeto a la vida que se tiene que mantener, al negocio que se tiene que mantener y al final del turismo, de lo que vivimos muchísimo en esta ciudad. Volviendo a las ventajas que ese tipo de aparcamientos, ya que cojo la palabra, pues por eso no la cojo nunca, porque no paro, pero simplemente decir, por supuesto, si existen de rotación nunca pueden estar en el casco, evidentemente, yo creo que eso va por naturaleza. Aprovechamos ahí un metrotren que ahora ya por fin, parece que ayer salió la licitación del apeadero de la Avenida de la Igualdad, como parte de esa intermodalidad y como posible zona para dentro de esa intermodalidad, pues que los coches lleguen hasta allí. Evidentemente a Ocorsa eso le va a dificultar más. Entonces tenemos que hacer compatible todo. Y ahora que veo, Jaime, Barcelona Ecología,
Bueno, para mí fue un placer. Yo todavía, para mí Salvador Rueda, pues bueno, para mí, yo creo que para todo el mundo es el gurú de la movilidad y yo estaba encantado oyéndole. Fuimos y hablamos de esa línea de autobuses que al final no se pusieron en marcha. Yo quiero decir que el transporte público necesita no solo de la conciencia, sino de la financiación. Por muy público que sea, necesita financiación. Y la financiación, cuando fundamentalmente es pública, como en este caso, aporta la mitad, más de la mitad de los ingresos que tiene su presupuesto son públicos, son casi 19 millones y pico de ingresos por parte del Ayuntamiento exclusivamente. Luego tenemos a nivel de ingresos por recursos propios, es decir, por el billetaje. Tenemos alrededor de 12 millones y pico, pero bueno, la generalidad viene del impulso lógico de la financiación pública del Ayuntamiento. Tenemos 115 autobuses y tenemos alrededor de 300 conductores de una plantilla de 420 personas en la empresa. Para implantar el modelo que Barcelona Ecología nos decía y que nosotros estábamos encantadísimos de poderlo haberlo hecho, tendríamos que haber duplicado, no solo, llegamos al número de 200, sí, porque es que, vamos, que es que yo lo vi con Salvador y yo tengo, vamos, que sí, que lo hicimos en mi época. Entonces teníamos que hablábamos ya de más de 200 autobuses, y más de 200 conductores más, porque cada autobús tiene 2,7 conductores. Lo que os quiero decir con esto es que yo creo que hay que creer mucho en el transporte público, en la modalidad, en la movilidad, en la intermodalidad, pero que todo requiere no solo la financiación pública, sino la concienciación y el compromiso de toda la sociedad, porque luego al final cada uno, por desgracia es así, igual me hago enemigos aquí, pero es verdad, por desgracia es así, yo estoy un poco en los dos lados, pero al final cada uno viene hablando de su libro. Y yo a lo mejor no me he reunido con las 1.500 comisiones, pero he tenido del orden de 5 a 7 reuniones diarias durante muchos años, con cada vecino, con cada asociación de vecinos y con cada persona que quería reunirse con nosotros. Y aquí está Antonio y ahí está Andrés, de Seguridad, de García Cordón. Lo que os quiero decir es que eso también es una participación y absolutamente respetable. Y al final cada uno pues tiene interés en que el aparcamiento no se le quite de la puerta, pero que pase el autobús. De que haya además un aparcamiento de bicicletas, sí puede ser, pero que no le pase la bicicleta cerca porque, oye, resulta que me puede atropellar. Lo que os quiero decir que es un trabajo que, bueno, además todos lo sabemos, yo no tengo que inventar nada. Es un trabajo complicado que requiere una coordinación que tampoco existe entre delegaciones. Nosotros como OCOSA tenemos que coordinarnos y ya hemos empezado a hacerlo con Gerencia de Urbanismo, con la Delegación de Movilidad, con la Delegación de Infraestructuras, porque es verdad que se hacen las cosas y luego vamos nosotros recortando las aceras para poder pasar con el autobús, depende de qué autobús, ¿no? Bueno, ya me callo, ya está. Muchas gracias.